Recordamos el año pasado, arrancó la pandemia y bueno, se vieron suspendidas un montón de actividades. Dentro de esas cosas que se pararon, paró el servicio de transporte público, TUMSA, aquí en la ciudad de Zapala. Hasta el día de hoy no tenemos novedades, no sabemos por qué todavía no regresa, porque regresaron las clases presenciales, porque hay muchos trabajadores. El TUMSA no es solamente un servicio para los estudiantes, hay muchos trabajadores que lo utilizan realmente porque es necesario, es un servicio necesario para una ciudad que está creciendo mucho, para una ciudad que ya hay barrios que quedan muy alejados del centro. Entonces se necesita aquí en Zapala este servicio de transporte urbano. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué pasa con las unidades? Después de un año nos encontramos con que hay algunas unidades que ya no estarían en condiciones de volver a prestar ese servicio. Hay que renovarlas porque hay una ley que avala esto. De las 7 unidades solo hay 2 que están o estarían habilitadas para poder brindar el servicio de transporte. Nosotros dialogamos con Leandro Signorilli porque desde el bloque Cambiemos presentaron un proyecto de comunicación justamente reclamando el servicio de TUMSA. Vamos a escucharlo a ver qué nos dice con respecto a esto y cuáles son los datos que ellos tienen también como legislativos, desde el sector legislativo, porque esto es un acuerdo que al final y al cabo lo tienen que decidir o discutir, mejor dicho, los concejales de la ciudad, pero también se resuelve en conjunto con el Ejecutivo. Así que vamos a escuchar a ver qué nos dice. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Noelia, Martín, buenos días, muchas gracias por este diálogo. Bueno, el jueves pasado en la sesión que corresponde a los días jueves presentaron un proyecto de comunicación que tiene que ver con el regreso del servicio de TUMSA aquí en nuestra ciudad, un servicio que realmente era muy beneficioso, es muy beneficioso para toda la comunidad, sobre todo para los barrios que están un poco más alejados del centro y bueno, era realmente muy utilizado por los vecinos de Zapala. Contanos cómo fue este proyecto y en qué instancia está. Sí, Noelia, el transporte urbano municipal de la ciudad de Zapala, más conocido por sus siglas TUMSA, era utilizado por cientos de personas cada día para trasladarse, fundamentalmente estudiantes y trabajadores y trabajadoras, para trasladarse por la ciudad. Y con el inicio de la pandemia el servicio dejó de funcionar, obviamente que era una situación comprensible y aparte desconocíamos todo o casi todo sobre el virus, sobre los protocolos, pero estimamos que ya pasó un tiempo prudencial, que la experiencia de buena parte de las localidades del país que han restablecido su transporte urbano de pasajeros nos enseña y nos indica y nos obliga a que el Departamento Ejecutivo Municipal ponga nuevamente en funcionamiento el TUMSA, teniendo en cuenta este fenómeno que ya se ha restablecido en buena parte del país, el transporte urbano, y además otro factor importante es que las clases volvieron a ser presenciales, por lo que hay estudiantes en este momento de nivel primario y secundario que incluso tienen que atravesar 2 rutas para poder ir a la escuela. Así que nos parece fundamental contar nuevamente con el TUMSA, y otro factor es que falta poco para el inicio del invierno, ya se comienza a notar la baja en las temperaturas, fundamentalmente durante la mañana y cuando se pone el sol, así que esperamos que el resto de los concejales puedan aportar y aprobar este proyecto que actualmente se encuentra, que fue girado en la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Consejo Deliberante. Leandro, previo a presentar este proyecto, ¿hubo algún diálogo? ¿Se investigó de por qué el TUMSA no estaría funcionando, teniendo en cuenta todo esto que vos mencionabas, ¿no? Que en la mayoría del país ya el servicio de transporte público está funcionando hace mucho tiempo? Sí, pudimos realizar algunas averiguaciones y fundamentalmente tiene que ver con el estado mecánico de las unidades. No desconocemos que hay una ley que
que establece que luego que las unidades que circulan no pueden tener más de 10 años. Y en este momento solo 2 cumplirían con ese requisito, pero al menos en esta instancia lo que necesitamos es que, aunque sea con un esquema limitado, vuelva a funcionar. Ese es el principal argumento en relación al estado mecánico de las unidades. Por eso también nosotros consultamos sobre precisamente en qué estado se encuentran la totalidad de las unidades, el estado obviamente mecánico, las verificaciones técnicas vehiculares, las pólizas de seguro, las máquinas lectoras de las tarjetas de viaje, y además que es una asignatura pendiente desde el año 2010, que fue cuando el municipio adquirió las primeras unidades, contar con unidades adaptadas para personas con discapacidad, que Zapala nunca tuvo, y esperemos que en un posible esquema de adquisición de nuevas unidades se tenga en cuenta esta necesidad. Sí, realmente esto no es algo que se pueda prever a futuro, es algo necesario, que tiene que estar. Hay una ley también que ampara a las personas con discapacidad que puedan viajar en un transporte público. Totalmente. Sabemos que el servicio de radiotaxis tienen unidades adaptadas, y es fundamental que el transporte urbano, a través de los colectivos urbanos, cuenten con unidades adaptadas. Para las personas que tal vez desconocen, son unidades que permiten acercarse a los cordones, bajar el nivel del piso, y lo que posibilita el ingreso de personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, y no tener que de alguna manera sortear un escalón o 2 escalones, como implica en este esquema, ¿no? Sí, con ayudante además, o con acompañante. Totalmente. Porque con la modalidad que corresponde, la persona puede viajar sola si quisiera. Es muy importante eso, que tiene que ver con la autonomía de las personas con discapacidad. El ingreso suele darse por lo que sería la salida, por la puerta de salida de los pasajeros, que es la puerta del medio. Claro. Así que bueno, también solicitamos información sobre esta adquisición y la posibilidad de incorporar nuevas unidades. Así que esperemos que el proyecto consiga las firmas en la comisión. Creemos que sí, porque es una demanda como decíamos fuera de micrófono, de los miles de usuarios del transporte urbano, y que se apruebe en el recinto dentro de 2 semanas, no este jueves, sino el otro, de acuerdo a lo que indica el reglamento del Consejo, y luego que llegue al Departamento Ejecutivo Municipal, y que el Ejecutivo nos responda a este requerimiento. Bien, para pasar en blanco entonces estarían en condiciones solamente 2 unidades de ¿cuántas que hay? De 7 unidades. De 7 unidades. De 7 unidades. Estamos complicados. De todas maneras, estas 2 unidades podrían empezar dándole prioridad a los barrios más alejados de la ciudad, ¿no? Haciendo el recorrido de esos barrios. Totalmente, que son las personas que están más lejanas del centro, también lejanas, fundamentalmente son estos niños y jóvenes que tienen que atravesar hasta 2 rutas para poder ir a cursar la escuela. Uh-huh. Y obviamente todos somos testigos visuales del deterioro que están sufriendo las unidades estacionadas allí en la playa, uh-huh, de la terminal de ómnibus. Hace un rato pude constatar que una de las unidades tiene la luneta rota, y bueno, eso obviamente acrecienta el deterioro. Y se podría disponer tal vez en algún momento, al inicio de la pandemia, yo pude ver las unidades en el ejército, en el predio del ejército, pero bueno, finalmente hace ya meses que están allí en la playa de la terminal. Recordemos que hace algunos años las unidades fueron blanco de vandalismo, sí, que se rompieron los cristales de las unidades, lo que implicó una pérdida millonaria, o sumamente importante, sumamente onerosa para la municipalidad poder reemplazar esos cristales. Pero insistimos desde el bloque Cambiemos, nos parece
fundamental, relevante, urgente contar nuevamente con el transporte urbano de pasajeros. Bien. Seguramente en esta discusión o se va a dar el hecho de poder empezar a cobrar, ¿no? Recordemos que el transporte hasta que se suspendió hace un año atrás era totalmente gratuito. Los estudiantes tenían su carnet también para poder viajar. Y seguramente ahora se va a discutir teniendo en cuenta todo el gasto que genera también mantener un transporte público. Quizás se piense en una tarifa, digamos, también módica, ¿sí? Que no sea competencia desleal para el resto, que ya han habido varias quejas con respecto a eso. Sí, nosotros obviamente que no nos oponemos a que, y nos parece correcto que el boleto tenga un valor módico. Y recordemos que hasta que se rompieron las máquinas lectoras de las tarjetas se pagaba un valor por cada ticket que los usuarios iban a la municipalidad a recargar esas tarjetas. Obviamente que nos parece... Sí, fue por tiempo igual, hubo tiempos en los que era totalmente gratuito. Tal cual, pero en los últimos meses de la anterior gestión e incluso de inicios de la actual gestión, el servicio fue completamente sin cargo para los usuarios. Sabemos que no es gratuito porque eso obviamente lo pagan todos los contribuyentes con sus impuestos y tasas municipales. Nos parece importante poder restablecer el funcionamiento de las máquinas lectoras de las tarjetas, eso también lo expresamos es fundamental. Tal cual en el proyecto, porque también obviamente está la queja de los casi 300 choferes y propietarios de taxis, entre choferes y propietarios de taxi, que alegan que es una competencia desleal para el servicio que brinda. Así que bueno, también solicitamos esta información sobre las máquinas lectoras de las tarjetas de viaje. Bien. Leandro, la verdad que bueno, un proyecto realmente importante que seguramente merece la discusión lo más pronto posible de todos los concejales y una decisión, ¿no? Con respecto a lo que es el área legislativa, pero también este diálogo y a ver qué resuelve el Poder Ejecutivo para poder resolver justamente este inconveniente que es importantísimo, que tiene una demanda muy importante que es necesaria y sobre todo ahora en estos tiempos donde la crisis también hace que muchos ya no puedan utilizar un radiotaxi, por ejemplo. Sí, justamente en el Consejo se está discutiendo a solicitud de los radiotaxis, de los propietarios, de los choferes, una actualización de la tarifa, de la bajada de bandera, y porque también somos conscientes de los aumentos que ha habido. Ahora en mayo vuelve a aumentar el combustible, si no me equivoco 7 aumentos en lo que va del año, 8 sería con el próximo aumento de los primeros días del mes de mayo, pero sin dudas una vez que esté aprobado este proyecto, la decisión política la tiene el Departamento Ejecutivo Municipal, primero de contestar el proyecto, que es una obligación obviamente que va a tener, debe aprobarse, y luego de restablecer de una vez por todas el servicio del transporte urbano. Leandro Signorilli, a quien le agradecemos mucho por esta nota con nosotros y bueno, aclarar esta situación. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuándo volverá el transporte? Porque hay muchos que lo necesitan y bueno, hay muchos chicos que ahora con las clases presenciales es vital el servicio, pero no está. Seguramente vamos a tratar y vamos a intentar realmente de charlar con el Ejecutivo, con algún referente del Ejecutivo Municipal para que nos cuente en qué condiciones están las unidades y qué se necesita para que el servicio vuelva a estar en las calles de Zapala. Vamos a una segunda y última pausa, venimos enseguida con más información.